Espero que se encuentren todos muy bien en esta mañana. Vamos a dar continuidad al Sermón del Monte y especialmente a esta sección en la que nos encontramos, que es la sección del Padre Nuestro. Y quisiera, a manera de introducción, hermanos, recordar una ilustración que ya usamos en una de estas ocasiones anteriores de este sermón, pero que nos ayuda a recordar algo importante sobre el mismo. Y como ustedes saben, una casa puede tener muchas habitaciones, pero quiero que imaginen una casa que tiene tan solo 6 habitaciones. Cada habitación debe ser arreglada y ajustada de acuerdo a la persona que va a vivir en esa casa, en esa habitación. Es decir, si la habitación es de una niña, entonces se arregla la habitación, se pinta la habitación, se le pone la cama de la habitación para que sea acorde a esa niña. Si la casa es para un niño, igual, o si la casa, o la habitación más bien, es para los esposos, entonces también debe tener ciertas particularidades. Aunque todas estas habitaciones hacen parte de la misma casa, no todas las habitaciones son iguales. Bueno, la oración del Padre Nuestro es exactamente como esta casa con 6 habitaciones. La oración del Padre Nuestro tiene 6 peticiones y cada una de estas es como una habitación que debe ir acomodándose, amoblándose de acuerdo a la petición que corresponde allí. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a estar considerando tan solo la primera petición que nos va a enseñar cuál es la prioridad de la vida cristiana. Quiero que lo leamos entonces allí, Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y dice allí el versículo así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, y aquí viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esa es, hermanos, la primera petición del Padre Nuestro que en esta mañana consideraremos. Y entonces vamos a titular este sermón, como aparece allí, hermanos, en la diapositiva. ¿Qué significa la petición santificado sea tu nombre y cómo practicarla en nuestra oración? ¿Qué significa y cómo se debe practicar? Es decir, cómo vamos a amoblar la habitación de santificado sea tu nombre. Ya hemos dicho que este Padre Nuestro no es una oración para recitar, no es para recitarla tal cual, aunque se puede hacer, no hay problema con eso, pero esta oración es una guía de qué es lo que deberíamos nosotros orar en cada una de estas peticiones. Por eso, en primer lugar, hermanos, quiero que consideremos cuál es el significado de esta frase, de esta palabra: santificado sea tu nombre. Entonces, consideremos, hermanos, en primer lugar, el significado. En síntesis, lo que significa esta primera petición es que pedimos a Dios para que Él nos ayude a tratarlo como Él se merece. Eso es en síntesis. Oramos en esta petición pidiéndole a Dios que nos ayude a tratarlo como Él se merece. Pero quiero que miremos por qué este es el significado de esta primera petición. A veces a mí me ayuda a entender esta primera petición volteando las palabras, es decir, que tu nombre sea santificado. Eso es la petición, que tu nombre sea santificado. Pero hay 2 términos que debemos definir aquí para entender bien el significado. El primer término es el término nombre
Y el segundo término es santificado. ¿Qué significan estos dos términos? En primer lugar, el término nombre es un término que significa la persona misma. ¿Sí? Nombre es un término que significa la persona misma. En la antigüedad, hermanos, y en los tiempos del Señor Jesucristo, el nombre que se le daba a una persona no solamente era el apelativo o el título para llamarlo, sino que el nombre de una persona definía lo que la persona era y lo que la persona hacía. En la antigüedad el nombre era mucho más, por así decirlo, que el nombre, porque el nombre describía con precisión qué era la persona y qué era lo que había hecho la persona. De hecho, algunas veces cuando ocurría algún cambio importante en la vida de una persona, se le cambiaba el nombre porque recibía una nueva posición o un nuevo carácter o una nueva vocación. Y eso, por ejemplo, uno lo ve en la vida del Señor Jesucristo con algunos de sus discípulos. Por ejemplo, piensen en Simón, en Pedro, ¿no? Él se llamaba Simón, pero el Señor Jesucristo le cambió el nombre de acuerdo al carácter de lo que Pedro iba a hacer y lo que finalmente terminó siendo, y es una roca, ¿no? El primero era Simón, pero Cristo luego le dijo Pedro o roca. La idea, hermanos, del uso de la palabra nombre aquí es que nombre no es como el nombre escrito de alguien, sino es la persona, es el carácter de esa persona y es lo que la persona ha hecho. Por eso cuando ahí dice que tu nombre sea santificado, es la idea de que tu persona misma sea tratada de una manera santa, que tu persona misma sea tratada de una manera adecuada. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo usa ese término nombre y no usa directamente, por ejemplo, que tú seas santificado? ¿Por qué decir que tu nombre sea santificado? Otra cosa que aprendemos, hermanos, frente a esto es que el Señor Jesucristo está usando la manera en que los judíos del primer siglo se referían a Dios. Los judíos en el primer siglo no se referían a Dios como Dios siempre o como Jehová, sino que ellos le decían el nombre. En vez de decir Dios, le decían el nombre. Utilizaban ese término porque ese término resumía todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Pero si nosotros miramos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Dios tiene muchos nombres, ¿no? Que Dios no solo tiene un nombre, sino que Dios tiene muchos nombres. Y cada uno de estos nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento expresa algo de su carácter o expresa algo de sus obras, ¿no? Su fidelidad, su justicia, su amor, su misericordia o su obra redentora o su obra creadora. Pero todos estos nombres en el contexto judío fueron resumidos con esta forma de llamar a Dios, el nombre o tu nombre. Y Cristo entonces está usando este término para referirse a Dios. De manera que lo que significa allí que santificado sea tu nombre es santificada sea tu persona o tú mismo, Señor, tú mismo seas santificado. La petición entonces sería, Señor, ayúdanos a santificarte a ti. Esa es la idea. Pero cabe también, hermanos, o vale la pena mencionar que cuando miramos el Nuevo Testamento, la revelación que nos llega acerca de Dios se completa. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta con muchos nombres para dar a conocer su carácter, sus obras, pero es hasta el Nuevo Testamento cuando finalmente se completa toda la revelación de quién es Dios y de qué es lo que Él ha hecho. Y esta revelación se completa a través de la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dijo, he manifestado
tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O también leemos en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Finalmente es Cristo quien da a conocer el nombre completamente de Dios, es decir, todo su carácter y todas sus obras. Y es a este Dios que se nos ha revelado, al que nosotros debemos pedirle que nos ayude a tratarlo como Él merece. Pero sigamos construyendo el significado de esta petición. Lo segundo, hermanos, es la palabra santificar, santificado. Ya sabemos que nombre se refiere a la persona misma, pero ¿qué es santificado o santificar? La palabra santificar simplemente es hacer a alguien santo, hacer a alguien santo. Sin embargo, cuando Cristo la utiliza aquí, no se refiere a que tenemos que hacer a Dios santo, porque Dios ya es santo y nosotros no podemos aumentar la gloria ni la santidad que Dios ya tiene. Más bien lo que quiere decir Cristo allí con este verbo santificar es la idea de tratarlo de una manera santa, tratarlo de una manera santa, tratarlo como se trataría al ser más santo de todos, tratar como se trataría al ser más supremo de todos. De manera que entonces santificar significa tratar a Dios con toda honra, tratarlo con todo respeto, tratar a Dios con gran temor y reverencia, glorificándolo, obedeciéndolo, estimándolo, amándolo, etcétera, tanto en palabras, en pensamientos y en obras. A eso se refiere la palabra santificar, es tratarlo de una manera adecuada a su propio o correspondiente a su propio carácter. Piense por un momento en esta ilustración. Piense en el trato que usted o las personas le dan a personas famosas. Piense cómo se trata a las celebridades. Piense cómo se trata a los futbolistas, ¿no? Debido a estas características que estas personas tienen, las vocaciones que tienen o el bien que ellos han llegado a hacer a este mundo, de alguna manera, si se puede llamar bien, se les atiende, ¿no? Con cierta diligencia, se les trata bien, se les habla amablemente, respetuosamente, y todo esto por causa de esa posición o esas funciones que han cumplido aquí en la tierra. En la Biblia, nosotros, por ejemplo, podemos recordar ese momento cuando unos ángeles vienen a visitar a Abraham, ¿no? Y Abraham, ¿cómo los atiende? Bueno, prepara una comida, los atiende y los hospeda muy bien, porque son estos ángeles que han venido a visitarlo. Y entre más obras, y entre más santidad, y entre más carácter, y entre más bondad tenga un ser, mayor debe ser la honra, el respeto, la reverencia que se le debe a esa persona. Hermanos, pues Dios es el ser que tiene, que posee las mejores obras, el mejor carácter de todos, el ser de la mayor santidad, de la mayor justicia y bondad. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos tratar a Dios? ¿Cómo debemos hablar de Él? ¿Cómo debemos pensar de Él? Y piense por un momento, al entender esto, ¿no se siente como culpable usted y yo de no tratar a Dios como es debido tratarlo? ¿No tratar a Dios como Él merece ser tratado? ¿Acaso hemos fallado en tratar a Dios como Él debe ser tratado? Bueno, al pensar en estas cosas, hermanos, podemos entonces sintetizar el significado de esta petición.
¿Cuál es el significado concretamente de esta petición? Esta petición entonces es un ruego, una oración que hacemos para que Dios sea tratado por todos nosotros con el máximo, porque Él es el ser máximo, ¿no? Entonces el máximo respeto, la máxima honra, la máxima reverencia y adoración en pensamientos, palabras y acciones. Dios, hermanos, no tiene que ser tratado como un igual, como un amigo, sino que Él es el máximo ser de todos. Y por lo tanto usted le debe a Dios y yo le debo a Dios lo máximo de honra, lo máximo de respeto, lo máximo de reverencia. Eso significa esta primera petición. Es decir, hermanos, que en oración básicamente, para empezar a entenderlo, le decimos, Señor, ayúdame a tratarte como tú mereces ser tratado, tanto en mi manera de pensar, como en mi manera de hablar, como en mi manera de conducirte, que yo te pueda dar la honra que tú te mereces, Señor. Eso es, hermanos, el significado. Pero eso me lleva a considerar una segunda verdad en esta mañana o un segundo aspecto de este sermón, y es algunas implicaciones que quiero extraer a partir del significado que acabamos de revisar. Algunas implicaciones de esta petición: santificado sea tu nombre, o que tu persona misma o tu ser mismo sea tratado con toda honra y gloria. En primer lugar, hermanos, la implicación es que esta petición nos recuerda nuestra incapacidad e indisposición universal de tratar a Dios como se debe tratar. Es decir, déjenme argumentar de la siguiente manera. Cuando usted empieza o cuando usted tiene la costumbre de orar, ¿sí? ¿Qué es lo que usted está comunicando? Si usted ora, usted está comunicando que necesita de Dios porque usted no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, si usted ora, ya la acción de orar por sí misma es un reconocimiento de que usted no puede hacer nada por sí mismo. Y al contrario, es vergonzoso. No ora, si usted no ora o no tiene el hábito de orar o pasan días sin orar, ¿qué está reconociendo usted implícitamente? Que usted puede vivir la vida cristiana por sí mismo, en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Es decir, el que ora depende de Dios y el que no ora no depende de Dios. Eso es así en la vida de oración. Eso quiere decir, hermanos, que cuando oramos y oramos que tu nombre sea santificado, implícitamente estamos diciendo, Señor, yo por mi propia capacidad no puedo tratar tu ser como tú debes ser tratado. Por eso necesito que me ayudes, necesito que me des fuerza para tratarte como tú debes ser tratado. Así que, hermanos, hacer esta oración implícitamente está dando a entender que ustedes y yo reconocemos cuál es nuestra condición humana. El que no ora esto, no reconoce cuál es su condición humana. El que no ora no cree en la depravación total. Usted puede creer en teoría en la depravación total, pero si usted no ora, ya se contradice, porque el que cree en la depravación total cree que no puede y que está indispuesto a todo bien, a no ser que la gracia de Dios intervenga en su corazón. Así que, hermanos, déjenme añadir algo aquí, porque ahí dice universal, incapacidad e indisposición universal. Es decir, ¿quién puede en este mundo honrar a Dios como es debido? ¿Quién puede? La respuesta es nadie puede. Nadie puede. Solamente Jesucristo pudo hacerlo. Pero del resto de nosotros, tanto regenerados como no regenerados, por su capacidad natural, nadie puede
tratar a Dios como es debido tratarlo. Por eso, hermanos, el Padre Nuestro dice Padre Nuestro, no dice Padre mío, porque esta oración no debe ser una oración individualista. Es decir, hermanos, como ya lo dije meses atrás, pero yo sé que eso se olvida, y es que estas peticiones que hacemos no debemos hacerlas solo por nosotros, sino que estas oraciones también debemos hacerlas por los otros. ¿Quiénes? Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad y nuestro mundo. Así que cuando oremos, debemos decirle al Señor, Señor, esta humanidad no te trata como es digno de ti. Mi familia no te trata como es digno de ti. Yo no te trato como es digno de ti. Ayúdanos, ayúdanos a todos, a la iglesia, a la sociedad, a la familia y a mí mismo, a que te podamos tratar como es adecuado, porque por nuestra capacidad natural, Señor, no podemos tratarte bien. Ese es, hermanos, el sentido de esta primera implicación. El apóstol Pablo bien lo decía, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede o proviene de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad o suficiencia proviene de Dios. Segunda a los Corintios 3:5. Hermanos, cualquier cosa de la vida cristiana necesita la capacidad y la gracia de Dios, que solamente se obtiene en oración. Nadie puede hacer ninguna cosa espiritual si no antes se ha encomendado al Señor. Pero una segunda implicación también, hermanos, es que esta petición de santificado sea tu nombre reenfoca la prioridad de nuestra vida. Esta petición reenfoca la prioridad de nuestra vida. Es decir, ¿cuál debe ser la prioridad no solo de nuestra oración, sino cuál debe ser la prioridad de nuestra vida? ¿Cuál debe ser el máximo anhelo suyo y mío? Que pueda comprar la casa, que pueda hacer el viaje, que pueda recibir el salario, que pueda conseguir el trabajo. Esas no son, hermanos, las prioridades que el Padre Nuestro enseña. No, no es, hermanos, accidental, sino que más bien es intencional el hecho de que Cristo dejará esta como la primera petición del Padre Nuestro. No es accidental, es intencional. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que desde el momento en que oramos hasta el momento en que vivimos, la prioridad de nuestra vida sea, Señor, quiero agradarte en absolutamente todas las cosas. Esa es, hermanos, la prioridad, el anhelo y el deseo que nosotros los cristianos debemos tener, que se debe demostrar en nuestra oración y en nuestra vida. De manera, hermanos, que antes de pedir por el pan de cada día, antes de pedir por el perdón de nuestros pecados o antes de pedir por la protección del mal, los cristianos anhelamos que Dios sea glorificado, que el honor de Dios sea restaurado en este mundo y que todas las personas le den a Dios la gloria que es debida. Nuestras necesidades tienen un lugar en la oración, pero no el lugar principal, no el lugar principal. Lo que tiene el lugar principal es la honra de Dios. Lo que nos debe preocupar en este mundo es cómo Dios está siendo respetado o irrespetado, cómo Dios está siendo honrado. Y en eso es a lo que deben apuntar nuestras oraciones. Pero hay una tercera implicación también, y es que esta petición compromete nuestra voluntad. No solamente nos recuerda nuestra incapacidad, no solamente reenfoca nuestra prioridad, sino que también, en tercer lugar, compromete nuestra voluntad. Hermanos, miren este principio tan importante de la oración.
y es el siguiente. Por todo lo que oramos, es por todo lo que nos comprometemos a hacer. Por todo lo que oramos, es por todo lo que nos comprometemos a hacer. Es decir, que cuando oramos por algo, implícitamente nos estamos comprometiendo a hacer aquello por lo que estamos orando. Déjeme ponerle ejemplos. Si usted ora por un trabajo que le deje el domingo libre para adorar al Señor, ¿qué debe hacer usted después de orar? ¿Qué debe hacer? Empezar a enviar hojas de vida, empezar a buscar un trabajo que le deje el domingo libre. Es decir, usted por lo que ora se compromete a hacer. Si usted, por ejemplo, ora por no ser tentado de algún pecado, de alguna maldad, ¿usted qué hace? Usted toma la decisión de apartarse de esas fuentes o de esos caminos de tentación. Usted no ora, Señor, no quiero ser tentado con el trago, por ejemplo, pero al momento va a una licorería. Eso es un absurdo y una contradicción muy grande. O si usted, por ejemplo, ora porque quiere tener un hijo y no ha podido, ¿usted qué debe hacer? Usted debe buscar la manera en que Dios ha dado providencias en la medicina para ver qué se puede hacer si usted puede tener o no un hijo. O sea, no oramos y nos quedamos quietos, no, oramos y confiados en esa oración y confiados en el Señor, actuamos, porque toda oración es un compromiso implícito de lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted ora por la salvación de un familiar, ¿qué debe hacer? Ir donde el familiar y compartirle el evangelio, invitarlo a la iglesia, mandarle videos de predicaciones, qué sé yo, pero cada oración, hermanos, lleva un voto implícito. Si usted no está dispuesto a hacer aquello por lo que está orando, pues mejor no ore por eso, porque si no usted es un hipócrita que pide, pero no trabaja por eso. Así que, hermanos, en esta oración, santificado sea tu nombre, también hay un compromiso implícito. Y esta no es opcional. Esta sí todos los cristianos tenemos que hacerla. Todos los cristianos tenemos que orar para que Dios nos capacite a tratarlo con toda honra, con todo respeto, con máxima estima, con obediencia, como si Él fuera lo más importante de nuestra vida. Es una burla grande a Dios pedirle que nosotros podamos santificarlo, mientras en la práctica no queremos tomar ninguna decisión para tratarlo mejor. Así que, hermanos, si pedimos para que Dios sea tratado con más temor, admiración, respeto, valor, ¿qué tenemos que hacer? Si pedimos por eso para la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Y estaba pensando, hermanos, por ejemplo, que si pedimos que si nuestra familia santifique más el nombre de Dios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, los padres o los cabezas de familia tenemos que empezar por lo menos lo mínimo. Vamos a hacer la adoración familiar más veces por semana o todos los días de la semana, o vamos a aumentar aquí el tema de la adoración familiar. Entonces, hay siempre algo que hacer con base en lo que pedimos. O si nosotros pedimos, ay, Señor, es que en esta iglesia tu nombre es deshonrado. Los hermanos no te respetan ni en lo que hablan, ni en lo que piensan, ni en cómo se comportan. En el día del Señor, por ejemplo, ¿cuál compromiso implícito usted está haciendo al orar por eso? El compromiso que usted está haciendo es que por lo menos usted no va a ser igual a ellos y que por lo menos usted sí va a cuidar sus palabras, usted va a cuidar su manera de pensar, de hablar y de conducirse en el día del Señor. Así que esa es la tercera implicación. Toda oración lleva o conlleva un compromiso de hacer aquello por lo cual estamos orando. Lo que está mal, hermanos, es hacer algo sin haber orado. Eso sí sería el propio humanismo y la propia independencia. Pero
Si oramos primero y luego lo hacemos, ese es el orden correcto de la vida cristiana. Dependemos de Dios, pero al mismo tiempo que somos responsables en la vida que Dios nos ha concedido. Y esto entonces, hermanos, nos lleva a un tercer punto, y es en cuanto a la práctica de esta petición: santificado sea tu nombre. Ya vimos, en primer lugar, el significado de esta oración: tratar a Dios como es debido. Ya vimos tres implicaciones acerca de esta petición, ¿no? Nos recuerda la incapacidad, nos reenfoca la prioridad y compromete nuestra voluntad. Pero quiero, hermanos, que intentemos ahora traducir, o más bien de amoblar esta primera habitación. Vamos a amoblarla con varias peticiones que ustedes y yo haremos bien si aprendemos a hacerlas basados en esta primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Y cómo quiero hacerlo, hermanos? Quiero que hagamos un análisis breve de el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Por qué el Catecismo Mayor de Westminster? Porque en el Catecismo Mayor de Westminster se pregunta lo siguiente: ¿qué pedimos en la primera petición? Y hay una respuesta que es jugosa. Hay una respuesta que difícilmente se ha encontrado en otro lugar. Es una respuesta condensada, pero que cada palabra que tiene, como se ha dicho, pesa 1 kilo, porque es muy, muy interesante la respuesta que ellos dan a esta primera petición. ¿De qué se pide en esa primera petición del Padre Nuestro? Y entonces podemos agrupar la respuesta del catecismo en 4 peticiones principales. 4 peticiones principales que se las quiero compartir, explicar, poner un par de ejemplos para que usted la tome y en su casa la convierta con sus propias palabras en una oración. Primero, en nuestra oración, ¿no?, basados en santificado sea tu nombre, pidamos para crecer en el conocimiento y la estima de nuestro Dios. Ahí está citada la frase del catecismo, quiero leerlo. Ellos dicen: ¿qué se pide en esta primera petición? Que Dios nos capacite e incline a nosotros y a los demás a conocerle, a reconocerle, a estimarle supremamente, así como a sus títulos, atributos, mandatos, palabras, obras y todo aquello por lo cual le place darse a conocer. El centro de esta afirmación es que Dios nos capacite a conocerle, reconocerle y estimarle. Así que eso es una primera petición, hermanos, que nosotros podemos hacer. Un ejemplo claro sería: Señor, ayúdame a crecer en el conocimiento de Cristo, y que eso que voy conociendo de Cristo me impacte de tal manera que yo empiece a ver más glorioso al Señor, que yo pueda verlo de mayor estima y pueda ofrecerle una mayor honra a Él. Es decir, hermanos, que para nosotros poder honrar a Dios correctamente, primero que necesitamos hacer: conocerle correctamente. No podemos respetarlo, honrarlo como es debido si todavía no tenemos un conocimiento adecuado de quién es Él. Solamente cuando tenemos un conocimiento adecuado de quién es Él, es que podemos honrarlo y estimarlo adecuadamente. Creo, hermanos, que en Efesios capítulo 3 hay un pasaje que traduce esta primera idea. Quiero que vayamos allí en nuestras Biblias a Efesios capítulo 3. Y vamos a leer
versículo 18 y el versículo 19. Y esta petición que el apóstol Pablo hace se parece mucho a que tu nombre sea santificado, como lo estamos viendo en este primer punto. Dice el apóstol allí, Efesios 3, 18 y 19, seáis, o para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, hermanos, que toda petición que nosotros hagamos por conocer más al Señor, por poderlo apreciar más, es una petición que viene en la habitación de santificado sea tu nombre. Pero también, como lo indica este subtítulo, que no solamente crezcamos en el conocimiento, sino también en la estima de este Dios, que el conocimiento mientras va subiendo, la estima hacia Dios también vaya subiendo, que lo que vamos conociendo de Dios nos haga realmente emocionarnos y amar cada vez más al Señor, que Dios tenga el primer lugar en nuestros afectos por encima de los ídolos modernos como el dinero, el estatus, el entretenimiento, la comodidad, que donde quiera que vayamos, Él tenga la prioridad, que con quien quiera que estemos, hablemos de Él como si Él fuera lo más valioso de nosotros, que estimemos también su obra, la creación, la redención, la providencia, por todas esas cosas, hermanos, es que podemos pedir en primer lugar. Pero segundo, hermanos, también en nuestras oraciones pidamos por capacidad para glorificarlo con nuestra vida. No solamente conocerlo y estimarlo, sino también capacidad para glorificarlo con nuestra vida. Miren lo que el catecismo dice. Leo a favor de ustedes, allí está. Y que nos capacite para glorificarle en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Eso es por lo que debemos orar, basados en esta primera petición, que Dios nos haga capaces de honrarlo, de glorificarlo con la manera en que pensamos, con la manera en que hablamos y con la manera en que actuamos. Que a través de esas cosas, hermanos, nosotros demostremos que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Déjeme ponerle un ejemplo. Aquí redacté una oración pensando en esto y usted puede tomar estas palabras si quiere o no, pero una oración de acuerdo a esto sería algo así. Señor, que cuando hable de ti, lo haga como debo hablar, consciente de que estoy hablando del ser más infinito, perfecto y amoroso del cosmos. Señor, que tenga cuidado de reducir tu infinitud con las palabras que estoy usando, o que tenga cuidado de tergiversar alguno de tus atributos o decir cosas que en realidad tú nunca en tu palabra has dicho. Pero Señor, ayúdame a que pueda expresar con solemnidad tu justicia, tu amor, tu omnipotencia. Que no use ninguno de tus atributos ni obras como un chiste, ni como una broma, sino que siempre pueda usar tus atributos y obras de tal manera que otros vean en mí seriedad, la seriedad y el temor con que me refiero a ti. Y que tu gloria ante otros, por medio de lo que yo hable, puede brillar más. Amén. Esa puede ser, hermanos, una oración que uno haga conforme a esta petición. Pero en tercer lugar también, dice allí en nuestra oración, pidamos por la contención y erradicación de los enemigos del temor a Dios. Miren lo que el catecismo dice. En esta primera petición, ¿no? Dice que Dios evite
y elimine de la tierra el ateísmo, la ignorancia, la idolatría, la profanación y todo lo que sea deshonroso para él. Estas cuatro cosas que el catecismo menciona son los enemigos del temor a Dios. ¿Quiénes son los que se oponen al temor a Dios? ¿Quiénes son los que se oponen a la reverencia a Dios? El ateísmo, la ignorancia, la idolatría, la profanación, y podríamos hacer un solo sermón acerca de cada una de estas cosas que son enemigas de la honra de Dios, pero claramente, hermanos, debemos pedir a Dios para que el Señor en todo rincón de este mundo erradique el ateísmo, que en cada rincón de este mundo erradique la idolatría, la ignorancia de Dios, para que así el temor a Él pueda acrecentarse en este mundo. Un ejemplo, hermanos, de una oración aquí podría ser el siguiente: Señor, destruye el ateísmo de este mundo. ¿Cómo es posible, Señor, que ante el testimonio de tu creación, ante el testimonio de tu palabra y ante el testimonio de la obra de Cristo, tantos hay que no han confiado en ti todavía? ¿Cómo es posible que tengan tanta dureza? Te pedimos, Señor, que les quites el velo de su ateísmo y que vuelvas sus corazones para que reconozcan la existencia tuya y se entreguen en arrepentimiento a tu Hijo amado. Esa puede ser una petición para este subpunto. Pero también, en cuarto lugar, el catecismo dice algo allí: en nuestras oraciones pidamos para que Dios dirija todo para su propia gloria. Dice, y que por su providencia sobre todas las cosas dirija y disponga todo para su gloria. Aquí, hermanos, yo me estaba preguntando por qué los redactores del catecismo añaden esa petición aquí. ¿Por qué no añadirla, por ejemplo, donde dice y que podamos someternos a tu voluntad, que es la tercera petición? ¿Por qué aquí en santificado sea tu nombre ellos incluyen una petición en la que Dios dirija todas las cosas para su propia gloria? Y lo que se entiende, hermanos, de por qué añadieron esto aquí en esta pregunta y en esta respuesta, es porque nosotros no siempre vamos a santificar como es debido el nombre de Dios. Nosotros a veces vamos a hablar mal de Dios, a veces nos vamos a comportar de tal manera que Dios no va a ser glorificado, vamos a pecar de tal manera que Dios va a ser blasfemado entre nosotros. Y entonces, cuando eso ocurre, ¿qué pedimos? Pedimos algo así: Señor amado, reconozco mi debilidad y que en mi fragilidad y pecado he deshonrado tu nombre. Mis errores me han alcanzado, pero te ruego que tú dirijas este pecado que he cometido, que tú dirijas esta maldad que he hecho, de tal manera que esto no haga que otros blasfemen de ti. Señor, por favor, protege tu gloria, protege tu reputación y que no sea yo una causa para que tu nombre sea blasfemado entre los demás. Pero al mismo tiempo te ruego, Señor, que me perdones y que no me permitas caer otra vez en este pecado. Así que, hermanos, santificado sea tu nombre, da lugar también para pedir a Dios que cuando nos equivoquemos, cuando pequemos, estos pecados no hagan que otros blasfemen del nombre de Dios. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra conclusión en esta mañana. ¿Qué hemos visto? Hemos visto básicamente tres cosas. Primero, el significado de el santificado sea tu nombre. Hemos visto algunas implicaciones y hemos visto algunos consejos prácticos tomados del catecismo para orar esta primera petición. Quiero decir dos cosas finales. A los hermanos en Cristo de esta congregación, quiero animarles a que
en cada oración que ofrezcamos, Dios tenga la prioridad, no nosotros. Y que en cada oración que ofrezcamos pidamos siempre para que en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro mundo, Dios pueda ser tratado como Él debe ser tratado, con todo el honor, con todo el respeto y con toda la reverencia que Él merece. Pero también quisiera exhortar a los creyentes aquí presentes que oran: Señor, ayúdame a ser como Cristo. Señor, ayúdame a tratarte como es digno de ti, pero que no están haciendo ningún esfuerzo visible para cambiar eso. Yo quiero hablarles a ustedes y decirles, amados hermanos, que tomen decisiones, que corrijan actitudes, que tengan prácticas en las que puedan temer a Dios y santificar su nombre, pero habiendo orado por eso. Abandonen el pecado, abandonen la rebelión, el orgullo que puedan tener y teman a Él, glorifíquenlo, porque eso es lo que agrada a Dios y ese es el propósito de nuestra vida. Pero también quisiera decirle algo al no creyente que en esta mañana esté aquí. Si aquí hay algún no creyente, alguien que todavía no es cristiano, quiero decirle que usted hasta este momento lo que ha tratado de hacer es glorificar su propio nombre. Todo lo que usted ha decidido en la vida y todo lo que usted ha hecho en la vida ha sido solamente para hacer brillar ¿cuál nombre? El suyo y el de nadie más. Y ese, querido amigo, no es el propósito de su vida. El propósito de su vida no es hacer brillar su propio nombre, porque su nombre no es nada. Su nombre no es nada en este mundo. El propósito de su vida es hacer brillar el nombre de Dios. Es hacer todas las cosas en su vida para que Dios sea exaltado, para que Dios sea agradado y glorificado. Pero usted no puede cumplir este propósito por sí mismo. Usted necesita de la operación de la gracia de Dios en su corazón. Y para que la gracia de Dios opere en su corazón, Dios le llama a que usted se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de ese pecado, de querer hacer brillar su propio nombre y empiece a vivir en este mundo haciendo brillar el nombre de Dios. Fue para esto que Cristo vino al mundo e hizo brillar ¿cuál nombre? El nombre de Dios. Él vivió todo lo que vivió para que Dios fuera admirado y glorificado. Murió por nuestros pecados y volverá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, el Señor nos pide hoy que nos acerquemos a Él, que confiemos en Cristo, que nos refugiemos y que vivamos ahora para poder exaltar el nombre de Dios y no el nuestro. Así que les animo a que si no han todavía creído en Cristo, lo puedan hacer. Y a los creyentes que sigamos orando y viviendo para santificar el nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración al Señor.